Había otros 4 en el subcomité y todos estaban en la misma situación que Winston. Algunos días se marchaban apenas se había reunido, después de reconocer sinceramente que no había nada que hacer, pero otros días se ponían a trabajar casi con encarnizamiento, haciendo grandes alardes de aprovechamiento del tiempo, redactando largos informes que nunca terminaban. En esas ocasiones discutían cuál era el asunto cuya discusión se les había encargado, y eso los llevaba a complicadas argumentaciones y sutiles distingos con interminables digresiones, pelea, amenazas e incluso recurrían a las autoridades superiores, pero de pronto parecía retirárseles la vida y se quedaban inmóviles en torno a la mesa, mirándose unos a otros con ojos apagados, como fantasmas que se esfuman con el canto del gallo. La telepantalla estuvo un momento silenciosa. Winston levantó la cabeza otra vez. El comunicado. Pero no, solo era un cambio de música. Tenía el mapa de África detrás de los párpados, el movimiento de los ejércitos. ¿Qué imaginaba era ese diagrama? Para darse ánimos y tranquilizarse, miró el imperturbable rostro del retrato. De ahí pasó a un recuerdo que flotaba en su memoria. Vio una habitación iluminada por la llama de una vela, con una gran cama de madera, y él, un niño de 9 o 10 años que estaba sentado en el suelo agitando un cubilete de dados y riéndose excitado. Su madre estaba sentada frente a él, y también se reía. Aquello debió ocurrir un mes antes de desaparecer ella. Fueron unos momentos de reconciliación en los que había recuperado temporalmente el cariño por su madre. Recordaba bien aquel día, y un día húmedo, de lluvia continua. El agua chorreaba monótona por los cristales de las ventanas y la luz del interior era muy débil para leer. El aburrimiento de los dos niños en la triste habitación era insoportable. Winston recorría la habitación, revisándolo todo y dando patadas mientras su hermanita lloraba sin parar. Al fin la madre le dijo: sé bueno y te compraré un juguete precioso que te gustará mucho. Y había salido bajo la lluvia y había comprado un juego muy modesto de serpientes y escaleras. Winston seguía de mal humor, pero entonces su madre encendió una vela y se sentaron en el suelo a jugar. Jugaron 8 veces y cada uno ganó 4 partidos. La hermanita, demasiado pequeña para comprender de qué se trataba el juego, miraba y se reía porque los veía reír a ellos dos. Habían pasado la tarde muy contentos, como cuando él era más pequeño. Apartó de su mente esas imágenes. Era un falso recuerdo. De vez en cuando lo asaltaban falsos recuerdos. Eso no importaba, mientras se supiera lo que eran. En ese instante dio un nervioso salto como si hubiera pinchado con un alfiler. Un agudo trompetazo perforó el aire. Era el comunicado. Victoria. Siempre significaba la victoria la llamada de la trompeta antes de las noticias. Una especie de corriente eléctrica recorrió a todos los que estaban en el café. La trompeta dio paso a un enorme volumen de ruido. Una voz excitada gritaba en la telepantalla, pero enseguida fue ahogada por una espantosa algarabía en las calles. La noticia se había difundido como por arte de magia. Winston oyó lo suficiente para saber que todo era como él lo había previsto, una inmensa armada reunida secretamente, un golpe repentino a la retaguardia del enemigo. Del estruendo rescató trozos de frases triunfales. Amplia maniobra estratégica, perfecta coordinación, tremenda derrota del enemigo, 500,000 de prisioneros, controlamos el África entera, la guerra llega a su final, la mayor victoria en la historia de la humanidad, victoria, victoria, victoria. Mentalmente Winston estaba corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la muchedumbre entusiasmada, gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del gran hermano. Ese era el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la que se estallaban en vano las hordas asiáticas. La voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza.
los prisioneros, pero la gritería se había calmado un poco. Winston se veía de regreso al Ministerio del Amor, como con todo olvidado, con el alma blanca como la nieve, confesándolo todo en un proceso público. Marchaba por un claro pasillo, con la sensación de andar al sol, y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló en el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tosudez la suya, exilándose a sí mismo de aquel corazón amante. Dos lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por las mejillas, pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano.